¿Quién va a ganar el Mundial? Soy el peor pronosticador del mundo, así que me reservo esa opinión. Pero creo que estará entre Brasil, España, Alemania y Argentina. ¿Cuál es la principal característica de Brasil en este Mundial, de la selección Brasil? ¿Por qué Brasil puede ganar? Porque juega en casa, porque tiene una tradición ganadora y porque siempre produce buenos jugadores y porque, sinceramente, su manera de jugar no me entusiasma, pero si encuentra la tolerancia de los árbitros será imbatible. Por lo que vi en la Copa de las Confederaciones, me parece un equipo muy militarizado y ese tipo de fútbol funciona bien cuando encuentra la permisividad arbitral. ¿Por qué no le entusiasma la manera de jugar de Brasil? ¿Porque es un equipo militarizado? Es un equipo que juega deliberadamente a cometer faltas, a impedir que los rivales progresen hasta su campo. No quiere ningún tipo de desorden. Me parece que está lejos de esa idea tan cercana a la naturaleza del Brasil mítico de los años 70 o del Brasil del 58, del 62. Es un Brasil armado tácticamente, pero es un Brasil poco expresivo, excepto Neymar. ¿Y Argentina? Argentina tiene dinamita en la delantera y no sabemos lo que tiene detrás, no sabemos lo que tiene de medio campo hacia atrás. Y para ganar un mundial necesitas algo más que dinamita en la delantera, necesitas un buen orden defensivo. España, por ejemplo, en el último mundial y en las dos últimas Eurocopas ha sido un equipo de una eficacia defensiva enorme. Ha concedido solo un 0,3 goles por partido, que es prácticamente nada. Mucha gente está esperando ver a Lionel Messi, el jugador del Barcelona, en esta selección argentina. ¿Qué cree usted que va a pasar con Messi y por qué momento atraviesa Messi en su carrera? Es el misterio de este mundial. La gente se pregunta, cualquiera se pregunta, es una pregunta absolutamente lógica. ¿Qué ha pasado con Messi durante este año y qué puede pasar con Messi durante este mundial? Y nadie que hable sobre Messi tiene la respuesta, ni los que creen que está en un periodo declinante de su carrera, por raro que suene, porque tiene 27 años, ni aquellos que piensan que va a hacer el mundial maradoniano. No hay ningún dato que avale ninguna de las dos teorías. Yo, sinceramente, porque adoro a Messi como jugador, estoy preocupado por lo que he visto de Messi. ¿Por qué? Me ha parecido un jugador con mucha menos vitalidad, un jugador que juega de manera muy diferente a sus mejores años, a lo que demostró en sus mejores años. Un jugador de apariciones muy contadas, no es el torbellino que era en sus mejores días, y me parece que en ese sentido su nivel de influencia en los partidos ha decrecido enormemente. ¿Está en declive Lionel Messi? No se puede hablar de declive, pero sí se puede hablar de un año muy declinante de Messi. ¿Qué otro equipo le puede llamar a usted la atención en este mundial y cree usted que pueda llegar a la final y ganar? España. España, no se cuenta con España, pero España para mí tiene la mejor plantilla del mundial. No digo que sea fácil, porque solo ha habido un equipo que ha repetido victoria en un mundial, fue Brasil en el 62. España viene de ganar un mundial, de ser el gran referente del fútbol europeo, ganando 2 Eurocopas consecutivas, nadie lo había logrado. Pero creo que tiene jugadores buenísimos en todas las líneas y no creo que sea una selección tan veterana como dicen. La media de edad es de 26,9 años, 27 los titulares. Solo hay 2 jugadores que pasan abiertamente a los 30 años, son Xavi y Xavi Alonso. Xavi Hernández no sabemos si será titular, por lo tanto el resto es un equipo relativamente, es un equipo maduro, es un equipo experto, pero es un equipo que tiene jugadores jóvenes de 24 o 25 años, tiene 5 o 6 jugadores. Me parece que tiene suficiente munición para ganar este mundial, todavía. No digo que sea el favorito, lo considero Brasil por 200 circunstancias, pero creo que España es un equipo que tiene el potencial para ganar a cualquiera. ¿Quién puede ser la gran figura de la selección española? ¿O ese es un equipo en donde hay mayor igualdad entre todas?
La característica principal de la selección española es la coralidad. Es un equipo coral, no es un equipo de solistas. Eso es lo que le ha hecho verdaderamente indiscutible. Un equipo de grandes jugadores, sin egos, un equipo que practica un fútbol singular, un equipo que sabe competir muy bien, un equipo al que se le atribuye un carácter estético muy pronunciado, pero sin embargo nadie se acuerda que es o nadie le recuerda, y yo sí, lo considero uno de los equipos con más fiereza competitiva que yo recuerde. Otra cosa es que no lo parezca, pero es un equipo que compite de maravilla. Se ha hablado también de Bélgica. Algunas voces dicen que Bélgica podría dar una sorpresa. ¿Está de acuerdo? Sí, creo que animará, pero no creo que esté en condiciones de esa sorpresa. No creo que sea una sorpresa atómica. Es decir, no creo que llegue hasta la final y que gane el Mundial. Lo que sí es un país que ha vuelto a emerger de 20, 30 años prácticamente desaparecido de la escena mundial, desde el Mundial 86. Un equipo que ha producido muchísimos jugadores muy jóvenes y muy buenos, y con, para mí, una de las potenciales estrellas del Mundial, que es Hazard, va a decir, delantero, extremo, centrocampista, media punta, pero puede jugar en muchas posiciones. Es un jugador buenísimo. ¿Cuáles son los 3 mejores jugadores del mundo? En principio debería ser es un duopolio, ¿no? Messi y Cristiano, porque Cristiano está lesionado, tiene una lesión complicada, una tendinosis, y Messi es un misterio ambulante en este momento. Vamos a ver, el mejor Messi es incomparable. Si Messi regresa a su mejor estado, Messi no admite comparación con nadie en este tiempo. Yo creo que está a la altura de los más grandes, de Maradona, de Pelé. Pero vuelvo a decir que el último año lo ha hecho mortal, ha sido un Messi humano. ¿Cuál es la principal característica de Messi y cuál la de Cristiano Ronaldo? Cristiano es un superatleta que cabecea bien, tiene todas las condiciones para ser el mejor. Cabecea maravillosamente, tiene una potencia extraordinaria, 2 piernas fantásticas, gran rematador, una velocidad enorme, pero comprende el juego mucho peor que Messi. Un gran atleta de otra estirpe. Me parece que es capaz, alrededor de él se puede armar todo un equipo, porque él mejora a todo el mundo, y si no lo mejora es capaz de elevarse sobre los demás y ganar los partidos por su cuenta. Cristiano, yo creo que siendo un jugadorazo y además con una ambición enorme, con una voluntad que le ha permitido ganar el Balón de Oro después de seguir la rueda de Messi durante 4 años, cosa que no es fácil, que un jugador sea capaz de no asumir que es peor que otro. A mí me parece que Cristiano comprende peor lo que es el juego colectivo, es más un solista. Se ha dicho que los grandes jugadores de la historia han sido Alfredo Di Stéfano, Pelé, Cruyff, Maradona y Messi. Posiblemente se podrá agregar alguno o quitar alguno. ¿Cómo era cada uno de estos jugadores? Supongo que usted no alcanzó a ver a Alfredo Di Stéfano, pero... No, Alfredo Di Stéfano yo le recuerdo ya en el último año de su carrera en el Español, después de dejar el Real Madrid. Está bien documentado que era un jugador orquesta, podía jugar era un delantero nominal, pero era un gran centrocampista y ayudaba defensivamente. Quizá fue el primer jugador moderno en ese aspecto, ¿no? Un futbolista total. Para usted, ¿qué significa Pelé? ¿Qué es Pelé para usted? Pelé es el mito de la naturaleza virgen, del fútbol brasileño, de la magia que surge de una naturaleza absolutamente fabulosa y que se convierte en un mito. Yo no le vi jugar hasta el Mundial del 70, entonces no había los medios tecnológicos de ahora, y se hablaba de Pelé como que era un mago, que era algo que se había producido en ese medio brasileño, que es medio Amazonas, medio playa, medio calle, y de ahí sí que había surgido el gran mesías del fútbol. La verdad es que cuando le vimos todos en el Mundial del 70 confirmó las impresiones que teníamos. Fue tan bueno que hasta los goles que no marcó se consideran que son goles de Pelé. El gol a Checoslovaquia,
que no fue, de un tiro desde medio campo, que supera a Ladislao Mazurkiewicz, la jugada a Ladislao Mazurkiewicz, el cabezazo que le repele Gordon Banks. Es decir, hasta aquello que no lo consiguió, no logró marcar en el Mundial de 70, quedan como hazañas de Pelé, y con toda la razón, porque de alguna manera se adelantó a su tiempo, ¿no? Esos goles los hemos visto después, pero no antes de Pelé. ¿Y Cruyff, Johan Cruyff? Cruyff era velocidad, freno, gran capacidad de mando en el partido, dirigía los partidos más que el entrenador y que los árbitros, un genio del engaño, y además nos mostró que la posibilidad de que aparecieran genios en lugares inesperados. Holanda, hasta el año 67-68, no era nada en el fútbol. Y de un país que no tenía fútbol profesional hasta mediados del año 65, hasta mediados de los 60, él y Keizer fueron los primeros jugadores profesionales de Holanda, consiguieron que un país pequeño, un país sin tradición futbolística, se armara de tal manera que cambiara el fútbol totalmente, que acabara, por ejemplo, con el catenaccio, que ha sido uno de los grandes logros del fútbol. En ese sentido, Cruyff es un intuitivo, es un personaje verdaderamente sensacional. No creo que haya estado a la altura técnica ni de Maradona, ni de Pelé, ni de Messi, pero es un personaje verdaderamente asombroso. Uno de los pocos grandiosos jugadores que como entrenador también ha ayudado a cambiar el fútbol. Para el fútbol, ¿qué significa Maradona? Es la poesía llevada a su mayor elemento. Daba gusto verlo jugar. Todo el mundo, yo cuando veía a Maradona solo deseaba que le dieran la pelota, porque sabía que iba a disfrutar, que lo que iba a hacer iba a estar relacionado con lo mejor del fútbol. Fue un personaje verdaderamente maravilloso. Usted ya hablaba aquí de Lionel Messi, ya ha hecho, por supuesto, ha dado algunas definiciones de Messi. ¿Usted cree que el Barcelona de Pep Guardiola ha sido el mejor equipo de la historia, como han dicho muchos? Hablar en términos absolutos de ese calibre, del mejor equipo de la historia, no tiene sentido. Lo que sí puedo decir es que es el mejor equipo que he visto. ¿Por qué? Porque era una sinfonía constante, era una sinfonía día tras día, semana tras semana. Y además ha sido un Barcelona heterodoxo, un Barcelona singular, en una época donde se hablaba del fútbol físico, del fútbol de atletas, donde también se consideraba que lo defensivo era lo que iba a predominar en el fútbol, siendo un gran equipo defensivo, porque el Barça de Guardiola ha sido un equipo defensivamente extraordinario. Daba un placer verle jugar como ningún otro equipo que yo haya visto. Era un equipo que tenía una cantidad de recursos, de sutileza, de inteligencia, de armonía colectiva, de jugadores que interpretaban bien el fútbol en todas las líneas, de una dirección prodigiosa por parte de Guardiola. Ha sido un equipazo, una verdadera maravilla. ¿Cuál es el secreto de Guardiola? La emoción, la convicción y un fanatismo. El fanatismo, todos los grandes equipos han estado dirigidos de alguna manera por fanáticos, aunque suene mal decirlo, pero tiene que haber un punto de fanatismo que les impida renunciar a su idea, y Guardiola es un fanático de su idea. Evidentemente es una idea que ha trabajado muy bien, pero sin ese fanatismo, sin esa convicción extrema, casi de locura, es imposible que se produzca un gran equipo. Y él tiene ese punto de locura fanática, en el buen sentido de la palabra. ¿Ha habido algún Real Madrid de una calidad tan alta como la de ese Barcelona? Probablemente el Madrid, que ganó 5 Copas de Europa seguidas en la década de los 50, hubo un gran Madrid, al que yo le reconozco todos los méritos, pero que no ganó la Copa Europa y que incluso ha llegado a estar mal visto en España, pero para mí era un Madrid prodigioso, que es el Madrid de la Quinta, del Buitre. Y luego he visto buenas ediciones.
El Madrid siempre es un equipo competitivo, es un equipo que siempre ha tenido buenos jugadores, pero es un equipo al que no le puedes definir por una manera de jugar. Ha ganado Copas de Europa de manera muy distinta, con tipos diferentes. Así como el Barça, uno tiene una idea preconcebida de cómo es el Barça y generalmente se ajusta a esa idea, el Madrid no, el Madrid es otra cosa. ¿Y qué piensa usted de este Atlético de Madrid que ha ganado varios torneos este año, entre ellos la Liga, este Atlético de Madrid del Cholo Simeone, de Diego Simeone? Un equipo con un mérito enorme, un equipo que sabía exactamente a lo que quería jugar, un equipo que ha hecho de la necesidad virtud, tenía un presupuesto 4 o 5 veces menor que el de los grandes clubes europeos. Un equipo construido en muchos casos con jugadores que han pasado la mayor parte de su carrera en equipos al borde del descenso. Osasuna, hemos visto a Felipe Luis descendiendo con el Depor, a Godín descendiendo con el Villarreal. Jugadores competentes, jugadores muy especialistas en lo suyo, con una dirección mesiánica casi de Cholo, una gran cohesión interna, por primera vez en el Atlético de Madrid entre los aficionados, el entrenador y el club, y con un mérito extraordinario, pero también con un problema añadido, y es que el Atlético de Madrid va a ser víctima de su éxito, como los equipos los equipos que no tienen unas posibilidades económicas cercanas al Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Manchester City, Paris Saint-Germain, están condenados a pagar por su éxito porque les ponen el escaparate a sus mejores jugadores y no los puede retener. Courtois va a volver al Chelsea, Diego Costa también va a ir al Chelsea, Thiago va a ir al Chelsea por las noticias que tengo. Hay numerosas ofertas por los mejores jugadores del Atlético de Madrid, les va a costar mucho retener. Pero eso ocurre al 90% de los equipos. Me da pena, ¿no? Porque había una especie de comunión en el Manzanares, en el Vicente Calderón, con el equipo que pocas veces he visto en el fútbol español. ¿Usted por qué es hincha del Athletic de Bilbao? Porque nací en Bilbao y porque es el equipo que desafía las convenciones del mercado, de la globalidad, porque en contra de lo que se ha dicho en los últimos 20 años, desde la sentencia Bosman, ha podido sobrevivir, y no mal, bastante bien, siendo una delicatessen. En un mundo de grandes superficies, de grandes almacenes, el Athletic es una delicatessen. Y creo, además, que este mundo global deja espacio para las delicatessen, aprecia las delicatessen. Eso es el Athletic. Pero la circunstancia de que en el Bilbao, en el Athletic de Bilbao, solamente jueguen jugadores vascos o jugadores que han crecido en el País Vasco, ¿no es una actitud discriminatoria? No, primero no es cierto que solo haya jugadores vascos. Hay jugadores de un entorno cercano a Bilbao, hay jugadores nacidos en otros lugares, pero no tiene que ver con una actitud discriminatoria, es una elección que hacen y que está más relacionado con la vivencia con el entorno más próximo. Es decir, cualquier chico de un pueblo pequeño del País Vasco, y son pueblos muy pequeños casi todos, y el País Vasco es una comunidad muy pequeña, siente que puede jugar algún día en el Athletic. Y el Athletic le da esa posibilidad. El Athletic ya ha tenido jugadores muy buenos, pero también ha tenido jugadores mediocres, que en determinado momento ha tenido que utilizarlos porque esa es su manera de vivir el fútbol. Es decir, nuestro equipo está relacionado con la convivencia más cercana. No estoy hablando de nacionalismo ni de sectarismo, sino es el fútbol de la calle, es el fútbol de las escuelas, del barrio, de la gente que vive alrededor nuestro, y le damos esa oportunidad de poder disfrutar en un mundo en el del fútbol donde eso ya se ha perdido. Prácticamente la mayor parte de los equipos, quitando el Barcelona, que es curioso, sobre el Barcelona habría que hacer una distinción en este sentido, prácticamente han abogado por el mercado. Y el Athletic no, aboga todavía por la convivencia, por esa cercanía, ¿no? ¿Usted por qué se aficionó al fútbol? ¿Quién lo llevó a fútbol por primera vez? Mi padre fue jugador de fútbol antes de la Guerra Civil, jugó nació en la margen izquierda de la Ría Bilbao, jugó en el Cádiz y en el Granada antes de la Guerra Civil, fue herido
En la guerra civil tuvo que dejar el fútbol, estuvo en el bando republicano y siempre me hablaba de sus grandes mitos del Athletic, ¿no? De La Fuente, Iraragorri, Bata, Chirri Gorostiza, para él la mejor delantera del mundo, la que ganó 4 ligas, 4 de las 6 primeras ligas españolas. Y a raíz de esa pasión que él sentía por el fútbol y por el Athletic, pues allí me inicié yo. ¿Por qué el fútbol enloquece a la gente, la vuelve tan fanática, para lo bueno y para lo malo? Quizá porque es un sustitutivo de las emociones más primarias, ¿no? Y permite expresar cosas que en la vida cotidiana no las puedes expresar. A mí me parece que es un juego maravilloso, una metáfora en gran medida de la vida, pero el juego siempre ha estado ahí, desde que la humanidad comenzó a andar siempre ha habido juego. Yo no sé por qué hay esa idea muchas veces de rechazar al fútbol, una idea, no lo sé, sinceramente creo que el fútbol es en el último siglo y medio lo que en otros momentos habrá sido los grandes deportes de la Edad Media o de la Grecia clásica o del Imperio Romano, ¿no? Sin el juego, sin las pasiones que despiertan los juegos, el deporte, la humanidad no funciona tan bien. Así ha sido siempre. Un hombre como Lionel Messi gana muchísimo dinero, es el jugador tal vez mejor pago del mundo. Antes de entrar acá usted me daba las cifras y en dólares son 27.200.000 al año, sin contar con lo que él puede recibir por patrocinio. ¿No es ofensivo que alguien gane tanto dinero? Es que hablar en términos morales sobre esto podríamos decir que sí, ¿no? Pero ¿qué genera Messi también? ¿Hasta qué punto Messi es capaz de generar una afluencia de dinero a sus equipos de este calibre? Quizá lo consiga. Da vértigo y la tentación es decir que es inmoral. Pero me parece más inmoral algunas de las cosas que yo veo en las grandes empresas, en las grandes corporaciones, algunos de estos bonus que mucha gente no merece y que hemos visto a dónde nos ha llevado. Yo creo que Messi durante estos 6 años evidentemente se ha constituido en uno de los 4 o 5 mejores jugadores de la historia y eso tiene un precio, es el precio que ha conseguido. Inmoral, no lo sé. ¿Qué es lo que más le gusta a usted del fútbol, lo que más lo seduce y qué es lo que aborrece? Lo que más me gusta del fútbol es la belleza, un partido bien jugado. Lo que más aborrezco en el fútbol es la corrupción moral, la aparición de personajes ajenos al fútbol, empresarios de toda estirpe, ladrones, yo diría que profesionales que se aprovechan del fútbol con intereses bastardos. Todo aquello me desilusiona mucho, toda aquella proximidad del fútbol a territorios que yo sí que considero inmorales, ¿no? Y de personajes que tienen una componente, yo diría que mafiosa, ¿no? Y eso cada vez abunda más en el fútbol. ¿Cuál es el momento más emocionante que ha vivido usted en un partido de fútbol? A nivel muy particular, la liga que ganó el Athletic en la temporada 82-83 después de 27 años, ganando 1-5 a Las Palmas. Yo pensé que nunca iba a ver al Athletic ganando una liga y aquel fue un momento extraordinario. A nivel me hizo mucho la victoria de la selección española en el Mundial 2010 porque creo que esa generación merecía un éxito de ese calibre. Me alegré muchísimo por jugadores como Iniesta, por Xavi, como Busquets, como Villa, como Casillas, como Xavi Alonso, como Puyol. Han sido grandes jugadores, grandes deportistas y en general grandes personas. Y finalmente, ¿cuál es el gol que más recuerda? El gol que más recuerdo, el de Maradona, 86, ese es inolvidable. Después de, por supuesto, del que metió con la mano. El de la mano, te voy a decir una cosa. Para mí, merecía Inglaterra recibir ese gol, porque Shilton, que medía 1,93, tenía la posibilidad de disputar ese balón, frente a un chico que medía 1,69.
Y ese saltito de Shilton merecía, porque fue un salto impropio de un portero, merecía que alguien le dijera, mira, si no eres capaz de saltar más que Maradona, recibe este gol.